por sus promesas, por su vida en nosotros. Gracias a Dios por Jesucristo. Gloria al Señor. Denle un aplauso a Cristo en esta noche. Muy agradecidos todo el tiempo. Saludamos con amor a las personas que nos miran siempre, gloria a Dios. Si no el día de hoy, pues después, ¿verdad? Pero están siempre pendientes de la palabra que Dios nos da. Cada día de servicio, pues estamos en eso, preparándonos cada vez para que podamos traer ese alimento espiritual dado por el Señor a nuestras vidas y a las vidas de aquellos que están con nosotros en este propósito de crecer y aprender más en el conocimiento de la palabra del Señor, como dice la Escritura. Más bien crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Vamos a ir a la palabra en esta noche, hermanos. Pues a eso hemos venido. Y queremos que nuestros hermanos también sean edificados en esta preciosa palabra. Cuando Dios nos llamó para eso. Y dice en su Escritura: escudriñad la Escritura porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Dios nos ha mandado a escudriñar. ¿Por qué? Porque en la Escritura está la sabiduría de Dios. En la Biblia se encuentra el conocimiento de Dios, la inteligencia de Dios, el poder de Dios y toda aquella instrucción conforme a su voluntad está en la Biblia. No está en otro lugar, no está en los sueños, no está en las cosas que escuchamos por el mundo, no. Todo esto se encuentra en la palabra del Señor únicamente. Por eso Él dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres de todo este tipo de contaminación que el mundo le ha traído ahora en este tiempo a las personas. Y Dios nos ha venido enseñando y nos ha venido instruyendo, diciéndonos, gloria a Dios, de que cuando Él nos llama es para que nosotros entendamos, sepamos cuáles son sus pensamientos, los cambios que Dios ha realizado, el propósito de Dios a través de esta palabra. Gloria al Señor. Las diferencias que Dios ha hecho en este mundo, en esta historia de vida que los hombres hemos venido cursando. Gloria al Señor. Y que Dios no se ha quedado con una sola cosa, sino que Él ha venido renovando a cada uno de nosotros en el conocimiento, renovando nuestra mente, nuestro entendimiento, para que lleguemos nosotros a creer la verdad de Dios y no lo que escuchemos por ahí, por las noticias o por el mundo. Gloria a Dios. Pues Dios trabajó con los hombres en el pacto anterior. Esto se llama el viejo pacto. Gloria al Señor. En el viejo pacto Dios le dio instrucciones a los hombres para que los hombres se prepararan, para que los hombres recibieran de Dios y los hombres hicieran de acuerdo al propósito del pacto anterior. Pero ahora en este tiempo, después de la venida de Jesucristo, Dios iba a cambiar el pacto y Dios iba a traer un nuevo pacto. Gloria a Dios. Que este nuevo pacto iba a ser ratificado por medio del derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esta sangre iba a ser nuevas todas las cosas. Cuando Dios establece su nuevo pacto, establece el cambio total de todas las cosas que habían en el pacto anterior. Todo lo que Dios instruyó en el pacto anterior era muy distinto a lo que hay instruido por Dios en este nuevo pacto, y es importante poder entenderlo, reconocerlo, aceptarlo en nuestro corazón. Pues ya no somos los hombres, como decía en el pacto anterior y lo decían los hombres de Dios, somos como trapos de inmundicia.
Ahora ofenderíamos totalmente, y no lo vamos a decir porque sabemos que no somos como trapos de inmundicia, sino que Dios cambió eso en nuestra vida y nos hizo hoy santos, puros y sin mancha. Aleluya. Pero Dios siguió haciendo todos los cambios, de tal manera que lo que estaban obligados los hombres en el pacto anterior a hacer para Dios por orden de Dios, en este pacto no estamos obligados, pues Él es quien ha hecho en nosotros todo lo que pretendía que hicieran en el pacto anterior los hombres del viejo pacto. Y ahora el Señor nos habla y nos enseña a nosotros para que nosotros sepamos verdaderamente cómo son los asuntos en el pacto nuevo. Comenzamos diciendo en Juan 4, 23 y 24. La escritura dice así: mas la hora viene, esto era Cristo declarando que pronto Él moriría y que las cosas iban a ser nuevas. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores, quiere decir de que los adoradores anteriores no eran los verdaderos adoradores, porque los verdaderos adoradores son los que van a adorar de la manera que Dios va a establecer estos adoradores en el pacto nuevo. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Pues esto no fue así en el pacto anterior. Gloria al Señor. Pues la gente no actuó de acuerdo a los propósitos del Espíritu, sino que los hombres en el pacto anterior actuaron de acuerdo a los propósitos de la carne, y por ello no pudieron agradar a Dios. Los verdaderos adoradores son aquellos que adoren a Dios en espíritu y en verdad. O sea que la adoración verdadera hacia Dios tiene que salir de un espíritu nacido, renacido de Dios, de un nuevo nacimiento. Por eso Dios cambia las cosas del pacto viejo y las hace nueva en este nuevo pacto. Porque nosotros, cuando nosotros venimos al conocimiento y a la realidad de que ahora somos hijos de Dios, que ahora estamos con Dios, que ahora el Señor está con nosotros, que Cristo vive en nosotros, que nosotros hemos sido sellados con ese Espíritu, es precisamente por eso, porque el Espíritu de Dios ha entrado a nosotros y nos ha dado revelación, entendimiento de que estas cosas son así, de esta manera, y nos hace saber que los verdaderos adoradores de Dios somos nosotros, aquellos que hemos nacido de nuevo, y no los anteriores que nunca nacieron de nuevo. Pues para nacer de nuevo hay que recibir el sello del Espíritu Santo de Dios, el cual no se dio en el pacto anterior. Gloria al Señor. Entonces dice: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Esto es lo que Dios quiere recibir: la adoración de alguien que ha nacido de nuevo. Esto es lo que el Padre está buscando recibir de alguien que tiene su espíritu y que lo puede adorar en espíritu, no con la carne, no con pasión, no con ese entusiasmo emocional. Dios no quiere eso, y eso es lo que abunda por el mundo en este tiempo. Gloria a Dios. Compositores, cantantes, que todo esto es de acuerdo a la carne y dicen que están adorando a Dios, pero Dios no recibe la adoración de las personas que en realidad no lo hagan con su espíritu, a través del espíritu, salido del espíritu. Una cosa espiritual es algo que está únicamente dirigido a Dios, en directo a Dios,
Dios mismo se está ocupando de sacar eso del espíritu de la persona, de la vida de la persona, del corazón de la persona. Gloria a Dios. Es alguien que no está buscando para sí mismo gloria, sino que toda la gloria Él la está entregando al Padre. Este es el verdadero adorador. Aquel que está adorando en espíritu es que está llevando esto hasta la presencia de Dios, sin esperar o sin buscar ninguna recompensa o reconocimiento para sí mismo. No le interesa. Por eso él sirve a Dios espiritualmente. Este es al que Dios está buscando. Esa persona que trabaja de esta manera es una persona que hace esto, ha hecho esto y seguirá haciendo esto y nunca se cansará de hacer esto. Gloria a Dios, porque no lo hace él, sino que lo impulsa Dios a través del Espíritu que le ha dado a esa persona, sacando del espíritu de esta persona esa ofrenda o ese sacrificio espiritual para Dios. Gloria al Señor. Entonces, dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. No está buscando Dios a una persona que va a la iglesia con su grupo musical y está cobrando dinero por hacer ese trabajo. A esa persona Dios no la está buscando, sino que está buscando a un verdadero adorador. Es aquel que saca de su corazón, de su espíritu, que sale un deseo de poder agradar a Dios. Pero muchas veces lo que vemos en este tiempo son grupos o son personas que están tratando en las iglesias de agradar a las personas que están en las iglesias. Eso no es servir a Dios. Servir a Dios es una persona que lo hace por amor, porque siente ese deseo en su corazón de ofrecerle a Dios eso que Él ha preparado en su vida por mucho tiempo y que ahora llegó el tiempo de darle a Dios lo que es de Dios. Entonces, no está buscando fama la persona, ni está buscando aplauso la persona. Esas cosas no le agradan a aquel que verdaderamente le está sirviendo al Señor. En este tiempo, los cantantes famosos cristianos, gloria a Dios, lo que hacen es que cuando van a ofrecer un concierto o cuando van a ofrecer su CD o lo que vayan a cantar, estas personas siempre están contratados en las congregaciones y reciben un pago. Si nosotros recibimos pago aquí en la tierra, no tendremos ninguna recompensa de parte de Dios por lo que estamos haciendo. Gloria al Señor. Pero cuando nosotros trabajamos por amor, no tenemos en mente cobrar. Por eso en esta iglesia, el pastor durante todos los años, 20 y resto de año, no cobra salario, ni nadie de los que están en la congregación, porque este es un trabajo que debe de hacerse por amor. Gloria a Dios, según lo enseñó el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo. Servimos a Dios. Si servimos a Dios, sabemos que de Dios va a venir lo que nosotros necesitamos. Tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas, Dios verá qué hace con nosotros. Y Dios nunca, la Biblia dice que aquel que le sirva a Dios nunca tendrá falta de ningún bien. Pero muchas veces buscamos el bien antes de buscar servirle a Dios. Y es lindo poder trabajar para el Señor, servirle al Señor, porque esto es lo único que va a traer una gran satisfacción y un gran gozo a nuestra vida. Pues Dios está buscando a este tipo de personas, personas que le adoren a Él en espíritu y en verdad. Dice la Biblia que estos son los verdaderos adoradores. Si la Biblia está hablando, es decir, el apóstol Juan está diciendo que hay unos verdaderos adoradores,
está diciendo al mismo tiempo que hay unos que no son verdaderos. ¿Es así, hermano? Gloria a Dios. Entonces dice en el 24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Lo que sale del espíritu de la persona, del corazón de la persona, y lo que está incluido o instruido por la palabra de Dios, que es la verdad. Como la palabra de Dios dice, he de hacerlo yo, si en realidad lo estoy haciendo de la manera que Dios quiere. El libro de Filipenses, capítulo número 3 y versículo número 3. Seguimos diciendo nosotros de que Dios ha cambiado las cosas. Cuando Dios trajo un nuevo pacto, que es el pacto de la gracia, en el que estamos ahora nosotros, al cambiar el pacto viejo y darnos un nuevo pacto, cambió todas las cosas. Gloria al Señor. ¿Recuerdan ustedes que en el pacto viejo, para Dios estar conforme con el hombre, comenzando desde Abraham, que comienza este pacto nuevo, el pacto viejo, perdón, Dios le dice a Abraham que hay que hacer un pacto. El pacto es de que todo hijo que nazca debe ser circuncidado. Gloria a Dios. En esa circuncisión, al romper el prepucio del niño, entonces sale sangre. Ese es un pacto de sangre con Dios. Gloria al Señor. Y entonces esta persona ya está contemplada como parte del pueblo del Señor, porque ya fue circuncidado. Gloria al Señor. Así lo hizo Abraham, así lo hizo Jacob, así lo hicieron todos los israelitas hasta la venida de Jesucristo, y así se hizo con Jesucristo, porque Jesucristo pertenece o perteneció al viejo pacto. Gloria al Señor. Entonces, al venir Cristo y establecer él mismo un nuevo pacto, hace el cambio total de todas las cosas, incluyendo la circuncisión. Ahora, en este tiempo de la gracia de Dios, ahora que somos la iglesia de Dios aquí en la tierra, ninguno de nosotros debe buscar cómo estar haciendo las cosas que se hacían en el pacto anterior, pues esto fue cambiado. Dice el Señor, antes rompían el prepucio del niño, el niño echaba sangre y ya quedaba circuncidado. Ya este niño era tomado como parte del pueblo de Dios. Así todos los israelitas se circuncidaron y todos eran parte del pueblo de Dios en el pacto anterior. Gloria a Dios. Ahora, mire usted el cambio. En Filipenses 3:3 dice, hablando Pablo de él como cristiano, como nacido de nuevo, como parte de la iglesia, y nosotros también. Porque nosotros, dice, somos la circuncisión, no aquellos del pacto viejo. Está hablando ahora en el nuevo pacto. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Lo nuestro no es lo que se hace en la carne. Lo nuestro es distinto. Lo nuestro es interno, en el corazón, en lo interior. La verdadera circuncisión es la que Cristo realiza dentro de nuestro corazón, y no lo que nuestros padres o padres del pacto viejo realizaban en la carne. Ellos decían, nosotros yo soy circuncidado y incircunciso. Le decían a los demás, este incircunciso. Recuerdo cuando fue a pelear David con el Goliat, que dijo, ¿cómo pueden dejarse ofender de este incircunciso? Y así llamaban a los pueblos anteriormente, incircuncisos, y estos pueblos eran desechados por los de la circuncisión, despreciados por las de la circuncisión. Ahora las cosas cambiaron porque hay un pacto nuevo. Y dice el apóstol Pablo, nosotros somos la verdadera circuncisión, no el pueblo de Israel. Ellos no son
los verdaderos circuncidados de Dios. La circuncisión que Dios acepta, dice Pablo, es la que nosotros tenemos. Dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Oiga lo que esto significa. Para nosotros, el gloriarnos de nosotros es creer en nuestro Señor Jesucristo, confiar en nuestro Señor Jesucristo, esperar en nuestro Señor Jesucristo y tomarnos de Él en fe. Y tener a Cristo como nuestra única protección, como nuestra única esperanza, como quien lo hace todo en nosotros, y que nada de lo que nosotros podamos hacer vale para nada. No hay nada que nosotros podamos agregar a lo que Cristo hizo por nosotros. Él entró a nuestra vida y a nuestro corazón. Él vive en nosotros y por Él es que nosotros tenemos esta confianza en Dios y nos sentimos garantizados, realizados aquí en la tierra. Nuestra confianza es Cristo Jesús. Mas en el pacto anterior, por eso Pablo lo habla aquí, dice que la confianza de ellos estaba en la circuncisión que se hacían en la carne. Que cuando ellos se daban cuenta que ya estaban circuncidados en la carne, ellos como que ya estaban realizados, hechos delante de Dios, como parte del pueblo de los hijos de Dios. Eso se cambió. Y ahora la verdadera circuncisión es la que Jesucristo realiza en cada uno de nosotros, sin nosotros darnos cuenta, hasta después que Él viene a través de su palabra y nos enseña los cambios que Él ha hecho en el nuevo pacto. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Gloria al Señor. Ellos creían en lo que ellos se hacían en sus carnes y lo que ellos realizaban por medio de la voluntad de la carne. Eso según ellos los ponía bien delante de Dios, pero Dios dice que ellos fallaron todos los 40 años que estuvieron en el desierto. Aleluya. ¿Qué más cambios hizo el Señor al darnos un nuevo pacto, al establecer un nuevo pacto? Bueno, nosotros somos dice el pueblo ese, nosotros somos el mejor pueblo de la tierra. Somos el pueblo judío. Lo judío es lo más grande para Dios. El apóstol Pablo dice que no. Gloria al Señor. Todo esto que se llamaban judíos y que se llaman judíos, gloria a Dios, oiga lo que el apóstol Pablo expresa en el libro de Romanos, capítulo número 2 y versículo 28 y 29. Oiga lo que dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Ese que tiene la circuncisión y que se llama judío, dice, ese no es judío. O sea, el judío de allá de Israel, si no está creyendo en el nuevo pacto, si no tiene a Cristo en su corazón, si no ha nacido de nuevo, ese de Israel no es ni judío, ni tampoco es israelita de Dios. Gloria a Dios. Porque recuerde, hay dos pactos, hay dos pueblos. Gloria al Señor. Dios se lo mostró esto a Abraham cuando le dijo: mira las estrellas del cielo, si las puedes contar. Y después le dijo Dios a Abraham: ahora mira la arena del mar, si la puedes contar. Son dos pueblos diferentes. El pueblo verdadero de Dios es aquel que es el pueblo espiritual, el que nace del Espíritu de Dios. Esos son los hijos verdaderos, no aquellos que son según la carne de Abraham. Entonces en Romanos 2:28 dice Pablo: pues no es judío el que lo es exteriormente, nacido en tal lugar, mi apellido es tal lugar, mi apellido, no.
El judío verdadero es aquel que Cristo ha circuncidado. Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Ese es el verdadero judío. ¿Cuál del interior? Aquel que ha sido circuncidado en el corazón. Vamos a verlo. El que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, gloria a Dios, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual viene de los hombres, sino de Dios. La del corazón, ese es al que Dios llama pueblo suyo, en el espíritu, aquel que ha recibido a Cristo. Gloria al Señor. ¿Y cómo nosotros sabemos que esto se logra? Esto se hace. La Escritura todo lo tiene preparado. La Escritura todo lo dejó claro. Un día, a través de la palabra del Evangelio, ponga por favor ahí Efesios 1 y versículo número 13. A ver qué dices. Efesios 1, 13. Dice lo siguiente: en él también vosotros, oiga cómo viene el Espíritu, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando ese sello del Espíritu Santo de Dios viene a nosotros, entonces ya nosotros estamos marcados, circuncidados. Pero el sello vino, sí, el sello vino, fue puesto el sello, no en la carne, sino en lo interior. Ahora, ¿cómo se logra esto? Bueno, hay un momento en que Dios viene a la vida de la persona. Y hay un momento en esta persona en que se le habló el evangelio de Cristo, lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Si usted ve, en todas las veces que yo vengo aquí, siempre tengo que repetir esto porque es una instrucción de Dios. Jesucristo fue quien fue a la cruz a morir por nosotros y a pagar por nuestras culpas y por nuestros pecados. Él derramó su sangre en la cruz porque nosotros estábamos condenados a ir al infierno y no teníamos perdón, porque nosotros éramos pecadores y Dios es perfecto. Para poder nosotros pagarle a Dios nuestra deuda, tendríamos que ser perfectos también. Cristo nunca cometió pecado. Cristo fue perfecto y es perfecto y nunca dejó de ser perfecto. Y Él, con esa vida perfecta, fue y ofreció su sangre y su vida por causa de nosotros, tomando Él nuestro lugar y pagándole Él la demanda que Dios tenía, que la paga del pecado es la muerte. Pues Cristo con su vida llegó hasta la muerte para pagar por nuestras culpas, y Él lo logró. Fue sepultado y al tercer día fue resucitado, y después Él trajo esta palabra y este llamado a nosotros, que si nosotros creemos que Él lo hizo por nosotros, nosotros somos salvos. Y el Espíritu de Dios viene a vivir a nosotros y somos circuncidados de esta manera. Dice él en el libro de los Hechos, el apóstol Pablo, y el versículo número 14, de qué manera esto Dios lo logra en el corazón, en la vida de la persona. Hechos 16, 14. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo lo que Pablo estaba predicando. Y el Señor abrió el corazón de ella, digámoslo mejor, ahora que lo sabemos. Y el Señor le circuncidó, es decir, rompió, ¿no? Para abrir el corazón, cuando abren un corazón es porque lo cortan, ¿no? Si van a hacer una operación en el corazón, ¿qué es lo que hay que hacer? Abrirlo, ¿no? ¿Cómo se abre eso? Separando del corazón para un lado y para otro.
Gloria a Dios. ¿Qué es lo que hacían en el prepucio? Cortaban y separaban la carne del niño de un lado para otro. ¿Qué es lo que Dios hizo con Lidia? Para enseñarnos a nosotros cómo se logra la circuncisión en el corazón nuestro. Entonces dice el versículo número 29, ¿no? Entonces, perdón, el 28. No, perdón, el 14, ¿no? 14. 16, 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. ¿Qué estaba oyendo? El mensaje de Pablo, el evangelio de la salvación, el evangelio de la gracia. Ella estaba oyendo. Y el Señor Dios abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y de esta manera le fue introducido el Espíritu de Dios a esta mujer. Y esta mujer fue circuncidada y quedó siendo una persona espiritual. Gloria a Dios. Con más detalle en las Escrituras lo podemos ver. Los cambios que Dios hace en el nuevo pacto a lo que se hacía en el pacto anterior. Esto nunca se llevó a cabo en el pacto anterior. Allá era que se le instruía al hombre cómo obedecer a Dios. Aquí no, aquí se capacita al hombre cómo obedecer a Dios y cómo andar bajo los principios de Dios. Cómo entender a Dios solamente teniendo su espíritu. Porque dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Porque estas cosas se han de discernir espiritualmente. No puede ser el discernimiento espiritual si no tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Gloria al Señor. Por eso es que Él envía su Espíritu a nosotros para darnos entendimiento de lo de Él. Entonces, veámoslo más claro. Colosenses 2:11. Vamos a leer desde el 10, si podemos. Colosenses 2:10. Con más claridad. Y vosotros estáis completos en Él, en Cristo Jesús, que es la cabeza de todo principado y potestad. Estamos completos. Antes ni uno estuvo completo. ¿Sabe por qué? Porque ni uno de ellos tuvo a Cristo en su vida. El versículo 11 dice: en Él también fuisteis, escucha esto, fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, como lo hacía Abraham, lo hacía Moisés y lo hacían todos los del viejo pacto. Como se le hicieron al propio Jesús, que lo circuncidaron con un cuchillo y rompían el prepucio. No, a nosotros no es en lo exterior, no es en la carne. Pero si nosotros hemos recibido esto, somos los verdaderos circuncisos, somos los verdaderos judíos y somos los verdaderos israelitas. Ya lo vamos a ver. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. O sea que cuando Él viene y nos circuncida, todo lo que había de inmundicia en nosotros es echado fuera, incluyendo el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Gloria al Señor. Por eso el Señor nos dice a nosotros: todo fue hecho nuevo. Los nombres fueron cambiados. El pueblo de Dios de hoy no es el mismo pueblo de Dios anterior. Nosotros somos un pueblo especial, nacido de Dios. El pueblo anterior no fue un pueblo nacido de Dios. El pueblo anterior de Dios era por una herencia de Abraham. Eran nacidos de Abraham. Por eso Cristo le dijo a ellos: sé que sois descendientes de Abraham. Cuando nos habla a nosotros, ¿sabe cómo nos dice? Que nosotros somos descendientes de Cristo, descendientes de Dios. Gloria al Señor. Nosotros
no somos descendientes de la naturaleza natural, sino que nosotros descendemos de la naturaleza divina de Dios, porque hemos sido hechos partícipes de la naturaleza divina de Dios aquí en la tierra, según Primera de Pedro. Entonces, hay cambios y hay cosas distintas que el mundo, el pueblo no sabe, que el cristianismo casi no está enterado. Pero por eso es que Cristo nos viene a buscar a nosotros, porque Él está ligado en uno con nosotros. Antes no fue así. Gloria al Señor. Por eso es que usted veía cómo en ese pueblo anterior, en un día fueron echados al infierno cuando se abrió la tierra 23,000 personas de un solo. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que ninguno del pueblo de Dios, según el libro de Juan capítulo número 17, de todos los que me diste, ni uno de ellos se perdió, para que la escritura se cumpliese. Padre, esto te ruego, le dijo Cristo al Padre cuando se iba, que los guardes en tu nombre, así como me has guardado a mí. El ruego de Jesús, porque nosotros somos el fruto, nosotros somos la obra del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que nosotros vivimos con esta confianza. Nosotros no creemos en las cosas del mundo. Nosotros le creemos a Dios. Sabemos lo que Dios va a hacer con nosotros. No tenemos temor. Esté pasando lo que esté pasando, digan lo que digan, hagan lo que hagan, contra nosotros, el pueblo de Dios, no pueden, porque nosotros estamos guardados y tomados por Cristo Jesús de sus manos. Gloria al Señor. Entonces dice el libro de Gálatas capítulo 6 y versículo número 15. Oiga lo que dice, hablando de este pueblo que somos nosotros, el apóstol Pablo. Gálatas 6:15. Porque en Cristo Jesús ahora, hablando en este nuevo pacto, ya no es como antes. No, porque yo estoy circuncidado. No, porque yo soy descendiente de Abraham. No, porque yo, dice, olvídate de eso. Dice el apóstol Pablo, no salgas con esas cosas. Que yo soy judío, no andes diciendo eso. Gloria a Dios. Porque nosotros todo lo que somos es en lo interior. Es decir, nosotros sabemos quiénes somos. No tenemos que andar buscando como agradar a la carne, haciéndonos ver mejor en la carne. Como decimos en mi país, andar hablando farsantadas, locuras. Gloria al Señor. Si un hijo de Dios sabe lo que es. El apóstol Juan escribió en Primera de Juan, amados, ahora sabemos que somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Pero ahora somos hijos de Dios. Eso no lo podían antes aquellos decir, porque sí son descendientes de Abraham. Y cuando ellos vinieron a reclamarle a Cristo, todos estos judíos, una vez le dijo Jesucristo, vosotros decís que sois hijos de Abraham, que sois hijos de Dios, pero procuráis matarme. Oiga, qué clase de verdadero judío, de verdadero hijo de Dios. Si fueseis hijos de Abraham, le dijo Cristo y se los rechazó. Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad de Dios. No hizo esto Abraham, porque acuérdense que también Abraham es el padre de nosotros. Pero yo estoy hablando del pueblo anterior que vivió antes. Porque Abraham iba a tener dos descendencias. La descendencia que tuvo en el pacto viejo y la descendencia que tiene ahora en el pacto nuevo, según la circuncisión, según el nacimiento del Espíritu. Pues la Biblia dice en Gálatas capítulo 3 que todos los que somos creyentes en Cristo Jesús somos bendecidos con el Padre Abraham.
todos somos hijos de Abraham. Gloria a Dios. Déjeme verlo para dárselo. Gloria a Dios. Gálatas, capítulo número 3. Gloria al Señor. Qué linda que es la palabra, ¿verdad, hermanos? Gloria al Señor. Dice Gálatas capítulo número 3 y versículo número 6. Gálatas 3, 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Capítulo 7, versículo 7. Sabed por tanto, esto es para la iglesia, para nosotros. Sabed por tanto que los que son de fe, aleluya. ¿Por qué no pudo entrar el pueblo anterior? Por incredulidad, por falta de fe. Porque ellos no iban tras Dios por fe, sino que iban por las obras, la carne. Ahora nos habla a nosotros, a los verdaderos hijos espirituales de Abraham. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Aleluya. Aquellos, la Biblia dice, el libro de Romanos, que ninguno de ellos creyó a Dios. Y que por eso Dios no les dio a ninguno de los que salieron de Egipto. Ninguno de ellos pudieron entrar. Solo entraron dos personas, Caleb y Josué. Y eran 6 millones, perdón, 2 millones, ¿no? Que salieron. Todos no pudieron entrar por incredulidad, dice el libro de Romanos. Gloria al Señor, perdón, el libro de Hebreos. Pero ahora declara de nosotros lo que estamos hablando, el cambio que hubo y cómo Dios tenía preparado esta gloria para nosotros, para que nosotros recibiéramos esta glorificación de parte de Dios. En Romanos número 3 dije, ¿no? Y el 7. Perdón, Gálatas 3, 7. Es que esto no lo tenía escrito, pero Dios quiere que lo veamos en esta noche. Pues las escrituras hablan solas, hermanos. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Versículo 8. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, el mundo entero, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Gloria a Dios. Versículo número 9. De modo que los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Gloria al Señor. De esta manera nosotros entendemos de que hay un pueblo especial. Hubo un pueblo especial. Aquel era el pueblo por el cual Dios destruyó al ejército de Egipto, por el cual Dios castigó al faraón, por el cual Dios trajo las 10 plagas sobre Egipto, porque ese era su pueblo, pero era su pueblo terrenal. Gloria al Señor. Y aunque era su pueblo terrenal, Dios lo guardó y le dio proezas y le enseñó grandes maravillas, le mostró su poder, su inmenso poder. Gloria a Dios. Pero ese pueblo nunca pudo entender a Dios de la manera que lo hacemos ahora nosotros, porque Dios nos ha abierto el corazón, el espíritu, la mente, y nos ha dado discernimiento para que sepamos lo que es verdadero de Dios en nuestras vidas. Entonces dice el versículo 9: de modo que los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Gloria a Dios. De esta manera, hermanos, vemos de que Dios nos dice a nosotros que todas las cosas fueron cambiadas. Porque en Gálatas 6:15 dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión, Gálatas 6:15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada. O sea, que aquello que se hicieron en el pacto anterior, ¿qué vale, hermano? Nada. En Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión. O sea, si están circuncidados o no están circuncidados, es igual. Eso no lo toma en cuenta ni una cosa ni la otra el Señor. Sino lo que toma en cuenta Dios, que
¿Qué es lo que venimos diciendo? Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino, o sea, solamente una nueva creación. Y Dios le dice a usted, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, porque usted pertenece al nuevo pacto donde todo fue hecho nuevo de lo que había viejo en el pacto anterior. Aquí lo único que importan son las personas que han nacido de nuevo. De todo lo viejo, de todos los israelitas, de todos los judíos, de toda la circuncisión vieja pasada, eso no está tomado en cuenta delante de Dios. Lo único que toma en cuenta a Dios ahora en este tiempo es la circuncisión que se hace en el corazón, es decir, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Gloria a Dios. Una nueva creación es lo único que Dios está tomando en cuenta. Gloria al Señor. Ahora, versículo 16, 6:16. Y a todos los que anden conforme a esta regla, es decir, después que hemos leído y estudiado esto, y esto lo creemos y vivimos pensando y creyendo esto siempre, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Dios, y al Israel, ¿de quién? De Dios. No aquel Israel, sino a quien se está refiriendo, que somos nosotros. El Israel de Dios somos los que hemos nacido del Espíritu de Dios. Somos los que hemos sido circuncidados en nuestros corazones. Gloria a Dios. Hermanos, hemos leído todo esto para darnos cuenta que nosotros estamos esperando este proceso de la venida de Cristo, pero que Cristo va a venir a buscar únicamente a los que recuerde que si una persona antes no estaba circuncidada en el pacto anterior, no era tomada como parte del pueblo de Dios. A Moisés le fue mal un tiempo y la esposa se lo dijo: esto ha sucedido porque no circuncidaste a tu hijo mayor. Y Moisés no había circuncidado, cosa que él tenía ese mandato de parte de Dios, y Dios no había tomado como parte del pueblo de él, y por eso Moisés se escapó de morir, porque Dios le llamó la atención. Gloria al Señor. En este tiempo nadie puede ser considerado como parte del pueblo de Dios, como un judío verdadero o como un verdadero israelita. Si no son, recuerde que hay un Israel celestial y hay un Israel terrenal. Gloria a Dios. El padre de los israelitas estaba aquí en la tierra. Gloria al Señor. Este fue Moisés. Gloria al Señor. Digo, Abraham. Moisés es quien continuó el trabajo ese. Pero el padre de los israelitas verdaderos es aquel que estaba en el trono, estuvo en el trono, estuvo aquí en la tierra y volvió de nuevo al trono, nuestro Señor Jesucristo. Él es el verdadero Israel al cual nosotros pertenecemos. Por eso es que nosotros somos parte de ese cuerpo, del cuerpo de Cristo Jesús. Ese es el verdadero Israel, los que han nacido de nuevo. Todos los que hemos nacido de nuevo somos parte del cuerpo de Jesucristo. Dice, uno es oreja, otro es boca, otro, pero todos somos parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso nos manda que nos amemos, que nos cuidemos, que nos protejamos los unos a los otros. Porque ese es el deseo de Dios, que todos nosotros nos veamos como hermanos aquí en la tierra, pues nosotros somos la verdadera nueva creación de Dios aquí en la tierra.